Vamos a continuar. Evidentemente no se puede hacer pastoral social pues sin algunos elementos de análisis de la realidad. El tiempo es breve, pero su experiencia es amplia. Entonces, el padre Rogelio nos va a ayudar con algún método o algunos métodos de análisis de la realidad. El padre Rogelio Narváez, como ustedes saben, es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social desde hace dos años y medio. Okay. 2 años y medio. Entonces, los dejo con él. Gracias. ¿Cambiaste la pila? Ah, muy bien. Bien, tenemos aproximadamente 40 minutos para aprovecharlos. Hacia el 10 para las 7 nos iremos a preparar para la Santa Misa para cubrir el tiempo. Parto del texto del Evangelio de Mateo 24:32, donde el Señor pone el ejemplo de la higuera. Está hablando capítulo 24 ya sobre el final, ya vienen las parábolas del juicio final en el capítulo 25 y el Señor habla acerca de que estén preparados y pone el ejemplo de la higuera. Cuando la higuera pues hace brotar sus hojitas y las ramitas están tiernas, dicen ya está cerca el verano. Cuando ustedes vean estos signos, atiendan que ya Él viene, o sea, se refiere a su propia persona. Vamos a hablar acerca del análisis de la realidad, de ese tener los ojos abiertos para descubrir lo que Dios nos va manifestando. Pongo estos otros textos de Lucas 2:51 y 2 Reyes 3:9, donde se habla acerca del corazón que sabe discernir. Lucas 2:51 habla del pasaje donde Jesús es perdido y hallado en el templo, y María baja y Jesús se somete a sus padres y dice que María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y el texto de Reyes es la petición que hace Salomón a Dios nuestro Señor. Le pide que tenga un corazón que escuche, un corazón que sepa escuchar. Entonces hablamos de la capacidad de percibir el lenguaje de Dios, lo que Él quiere de nosotros. La metodología del ver, juzgar y actuar, que referimos obviamente a los documentos de las conferencias latinoamericanas, principalmente quizá nosotros a Puebla, pero hablamos de que la metodología se usó en todas las conferencias, menos en Santo Domingo, pero ubiquemos el origen de esta metodología que está en Mater et Magistra número 236 y Octogésima Advenias el número 4. Dice Octogésima Advenias número 4, toca a la Iglesia discernir las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas. A partir de ahí la Iglesia empieza a hablar de esta metodología. Hace falta ver la realidad para juzgar a la luz del Evangelio o iluminar a la luz del Evangelio para entonces poder actuar en ese compromiso que debe tener la acción del cristiano. Quiero ahora referir el documento de Aparecida en el número 19, le pone a los verbos ver, juzgar y actuar una cercanía con las personas de la Santísima Trinidad. Entonces nos invita para que nosotros veamos la realidad como la ve el Padre bondadoso, digamos ver como la primera persona de la Trinidad, de la misma manera en que Él ve esta creación, este mundo, esta historia, nosotros también aprendamos a ver como el Padre ve la realidad. Y entonces el juzgar o el iluminar es a partir de los criterios de Cristo, que es lo que Cristo nos enseña, ese rostro humano de Dios y este rostro divino del hombre, que viene pues sobre todo a salvaguardar la dignidad de la persona y de los pueblos. Y en el actuar, en este mismo número 19, nos invita a que en el actuar nos guiemos por el Espíritu Santo para que estemos en comunión con la Iglesia y para poder servir y poder trabajar a favor de los distintos pueblos. De forma rápida, ya no lo leemos, pero es bueno referir que dentro ya concretamente del ver, del ejercicio del ver, tenemos que pedir siempre la luz del Espíritu Santo. Aquí este himno del Espíritu Santo, tengo subrayado la petición de que nos ilumine, que sea la luz, que sea el Espíritu el que nos guíe. Entonces,
si queremos tener métodos de análisis de la realidad, tenemos que invocar la fuerza del Espíritu Santo. Y pongo aquí un texto muy bello de San Juan de la Cruz. Aquí viene la obra de Ceguera, Cansancio y Suciedad. Él hace una referencia al capítulo 5 de San Juan, pero dice San Juan de la Cruz que de la misma manera en que los ojos necesitan de la luz para poder ver el ambón, el micrófono, el escritorio, de esa misma manera el alma necesita la luz del Espíritu Santo para poder ver las realidades en nuestro entorno, en torno a la historia, en torno a lo que vivimos. Entonces hace falta la luz del Espíritu Santo. Entonces hablemos de esta metodología y vamos a dirigirnos concretamente al análisis de la realidad, es decir, la parte del ver que nos corresponde y pedir a Dios, Espíritu Santo, su luz. Voy a dejarles ahí 3 diapositivas con alguna bibliografía. España, muchos de Latinoamérica, también algunos textos de México están también ahí sugeridos, incluso algunos recientes como este último, 2001, de la Cáritas Española, un buen texto, con los pies en la tierra, material para el análisis de la realidad desde grupos de base. Y viene una pequeña descripción en cada uno de los 3 diapositivas sobre la utilidad que pueden tener ustedes con esta bibliografía. Y bueno, vamos entonces a dirigirnos a lo que es el análisis de la realidad. Y aquí, más que hablar de herramientas y de metodologías, tendríamos que englobar estructuras, metodologías y herramientas. Porque, por ejemplo, un observatorio sin duda es necesarísimo para el análisis de la realidad, pero digamos el observatorio tiene sus herramientas y lleva una metodología, pero es una estructura. Entonces, bendito sea Dios que podemos ir visualizando que hay estructuras que deberíamos poder trabajar, potenciar, pero también hay procedimientos y son los que vamos a tratar de distinguir en este momento. Los procedimientos nos dan métodos concretos. A veces no tenemos procedimientos. Hay una expresión, alguna vez leí en esas hojitas que quitas del calendario y que traen una receta de cocina atrás o traen una frase célebre. Pero dice, tener buenas ideas es tener pan en una mano, pero no tener método es tomar con la otra mano el pan y tirarlo al piso. Entonces, a veces no es que tengamos buenas ideas, a veces fallan los procedimientos, pero también hace falta las herramientas, los instrumentos, dentro de lo que sería el aspecto técnico, para poder lograr entonces los objetivos. Entonces, para entendernos dentro de lo que es la estructura o lo que sería el análisis de la realidad, hacen falta estos 3 elementos. En primer lugar, tiempo. Tenemos que tener paciencia. A veces queremos nosotros recetas de cocina donde ya en una semana tengo el análisis de mi realidad. No, hace falta tiempo. Segundo, hace falta constancia, recorrer ciertos pasos, lo que sería el orden. A veces omitimos algunos de los pasos, pero principalmente también la coherencia. Entonces, tiempo, orden y coherencia. Si yo, trato o busco participación de la comunidad y yo mismo no le doy un espacio para que la gente participe, si mi objetivo es conseguir el cuidado del medio ambiente, pero yo soy el primero que no soy coherente con esto, y no se trata de blog ni de posturas solamente momentáneas, sino que realmente estemos convencidos de esto. Analizar, vamos a ubicar 4 verbos que componen lo que sería nuestra actividad del análisis. Lo primero es el estudio, o sea, sí hace falta que nos adentremos a ciertos elementos, ciertos campos. Pero viene el segundo elemento, que es el poder conocer la realidad. Una vez que la estudio, la conozco, para en tercer lugar poder comprenderla, poder asimilar aquello que conozco, aquello que ya estudié. Pero viene un cuarto elemento que sería la transformación. Aquí se expresa como un desenvolvernos mejor con la realidad o dentro de la realidad. Entonces, estos 4 verbos, el estudio, el conocer, el comprender
y el poder desenvolvernos es concretamente la acción del análisis que tenemos que ubicar dentro de nuestra vida. Hoy, por desgracia, vivimos elementos buenos, pero que no siempre nos ayudan. Tenemos que tener un discernimiento. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento como lo tenemos hoy. Y ustedes saben lo que significa un aparatito como este. Ha habido una revolución de la tecnología, digamos, la ciencia de la comunicación ha tenido evolución, lo que sería la técnica o la tecnología de información y de comunicación, las TIC, y lo que es la eclosión de la misma Internet. O sea, hoy nos dan posibilidades tremendas de poder tener acceso al conocimiento. Pero el que tengamos nosotros acceso al conocimiento no significa que sepamos más. ¿Por qué? Porque tú sabes que esto se puede manipular, ¿sí? O sea, y hemos vivido escenarios de manipulación tremenda de esta misma herramienta. Entonces, algunos manejan que el 1 de julio del 2018 tuvo mucha incidencia, muchísima incidencia esta herramienta que nos da tantos beneficios, que nos ha facilitado muchas cosas en la vida, pero muchos en el análisis que hacen dicen esta herramienta o este aparatito incidió muchísimo el 1 de julio del año 2018. Y ahorita, digamos, no nos ponemos con un partido con otro. Lo que ustedes saben, el mismo Donald Trump se autoenvió una felicitación del Papa Francisco. ¿Sí? ¿Para qué? Para congraciarse con el sector católico, y Trump recibió un documento posicionado en las redes, un trending topic ahí, increíble, el Papa felicitando a Donald Trump y bueno, ya sabemos todo lo que esto significa. Entonces, nunca como hoy habíamos tenido tanta información o acceso a la información, pero esto no significa conocimiento, porque todo se puede manipular desde estas redes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bill Gates dice que hace falta que tengamos gestión del conocimiento. Ese es el ejercicio. Dice, los que tienen realmente el poder son los que saben sacar de la maraña la información real, la información adecuada. Entonces, no te tragues todo. No te comas todo, tienes que hacer una gestión del conocimiento. Y dentro de la iglesia nosotros esta gestión la unimos al elemento colectivo, es decir, al pueblo de Dios. O sea, la gestión tenemos que hacerla en comunidad. Si yo saco mis planes de pastoral de este aparatito, pero no soy capaz de tener la capacidad de reunir a los secretarios de las dimensiones y decir, oigan, vi esto, y ellos van a decirme, ¿sabes? Pues no coincide, no es real. Entonces siempre una gestión que le llaman colectiva es lo que puede constituir conocimientos trabajando realmente en equipo. Debemos analizar la realidad en los siguientes elementos. ¿Para qué nos ayuda? En primer lugar, para comprender cómo se desarrolla la vida y el contexto de la vida, para partir de las experiencias que tienen las personas, para saber cómo están sintiendo las personas las problemáticas que están viviendo, para que podamos aportar para la transformación de la realidad y sobre todo hacer un mapeo, hacer un dibujo de cómo se explica y cómo se entiende el mundo. Nos ayudan las herramientas de análisis de la realidad. Hay tres campos que tú y yo necesitamos poder recurrir a ellos para hacer análisis de la realidad. El primero, que ya decía Mateo 24:32, que hace un momento decíamos, el discernimiento de los signos de los tiempos. Dios nos habla y nos ha estado hablando, pero nosotros no escuchamos. O sea, somos analfabetas para decodificar los códigos con los que Dios se comunica con nosotros. O sea, una y otra vez nos habla, y llega el momento en que los obispos dicen, pues ya estamos en medio de una guerra fratricida y entonces queremos reaccionar, a veces tardíamente, porque no somos capaces de discernir aquello que está aconteciendo. Entonces, el primer elemento de análisis de la realidad es la lectura de los signos de los tiempos. Pero también un elemento fundamental es la lectura de la palabra de Dios. Poder leer el texto sagrado,
dice el Salmo 118, que es un salmo largo, más creo que 150 versículos, sobre la palabra de Dios, y dice que lámpara es tu palabra para mis pasos, tú iluminas mi caminar, tú me permites que no tropiece, tú permites que no me desvíe del camino que tengo que seguir. Entonces, este es el segundo elemento. Entonces, ¿cómo podemos hacer análisis de la realidad? En primer lugar, lectura del signo de los tiempos. Hay un segundo elemento fundamental, que es la lectura de la palabra de Dios, pero hay un tercer elemento fundamental, la comunidad. El pueblo de Dios, las comunidades de base. O sea, sentarme con la ancianita que viene, o con el joven, o con el niño, con el matrimonio. A veces, digamos, muchos queremos tomar el primer elemento, sí, lectura de los signos, de los tiempos, y hemos visto y analizamos, y la palabra de Dios y el magisterio, pero no nos sentamos con el pueblo de Dios. Y entonces el análisis, pues no es real. O sea, es mi análisis. Y puede ser muy erudito, todo lo que tú quieras. O sea, existen personas con una capacidad increíble de elaborar, de leer y todo ello. Pero mientras no se toque base, o sea, mira, la conclusión es muy sencilla. En la medida en que el pueblo de Dios sea tomado en cuenta en el análisis de la realidad, ellos van a participar en el actuar. Pues no hay otra. Pero ¿cómo quieres que te ayuden en el actuar si ellos no generaron? Entonces son estos tres elementos fundamentales dentro de lo que es el análisis de la realidad. Oye, padre, pero no tenemos recursos. Pues yo creo que todos carecemos en diferentes niveles por las diferentes estructuras, las diferentes encomiendas, pero esta expresión de Saul Alinsky dice que hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Pero dice, y es muy real, dice que para hacer los mejores análisis de la realidad no necesitas mucho dinero. O sea, tienes personas con las que puedes escuchar, puedes dialogar. A veces los referentes están ahí a la puerta. Ahorita vamos a ver cuáles son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes para un análisis de la realidad? Pero hasta ahorita, digamos, pues es que no tengo recursos. Nuevamente, el mejor recurso es la comunidad. El mejor recurso. Es que yo quería contratar, no sé, a un analista que viniera de Costa Rica o de... Sí, qué bueno, si alguien puede y tiene ese acceso, excelente, pero en tu comunidad están los mejores informantes que te pueden ayudar a elaborarlo. ¿Qué falta? Pues a lo mejor una estructura, a lo mejor una herramienta o a lo mejor una metodología, pero tienes materia prima increíblemente bondadosa. Yo quiero hacer un análisis de la realidad. Obviamente tengo que definir mi objetivo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero conocer? Y entonces aquí vienen diferentes propuestas, tú le podrás poner un elenco mayor. Bueno, yo quiero conocer las necesidades de la comunidad. Bueno, vamos a ver qué método, qué herramienta usamos. No, yo quiero, para cumplir mi misión o la especialidad que tenemos como congregación, analizar esto. Bueno, hay que buscar una herramienta adecuada para que cumplas tu misión. No, mira, más que la comunidad, yo quiero conocer el territorio. Cómo está el enclave, cómo está el polígono, cómo está el AGEP. Bueno, pues hasta el mismo INEGI te da acceso a los AGEPs para que puedas ubicar la territorialidad. Y entonces, bueno, dependiendo cuál es tu objetivo, vas a buscar el método como procedimiento o como estructura, como herramienta. Yo quiero conocer con quiénes voy a trabajar, el perfil de las personas destinatarias de lo que voy a hacer. Adelante. Entonces, ya ubicando cuál es tu objetivo, podemos nosotros tener los elementos para delimitar bien el objetivo del análisis que vamos a realizar.
¿Cuáles son las fuentes de información? Si yo soy párroco, pues tengo en mi comunidad informantes. O sea, en mi propia comunidad tengo personas que pueden informarme, que pueden darme acceso a elementos. Está ahí un elemento. Ahora, análisis de la realidad también es fuente. Las parroquias producimos, y los secretariados, los departamentos, las estructuras, una gran cantidad de documentos. En junio, cuando tuvimos la reunión o la asamblea, alguien nos decía en una reunión de consejo consultores, tienen muchos materiales. O sea, lo que es la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, hemos generado muchos documentos. Entonces, a veces en esos documentos, bastaría, si alguien quiere conocer la historia de una parroquia, adentrarse en los archivos de las juntas o las actas de las juntas de consejo. O sea, hay mucho material para poder conocer pues, cómo ha sido la pastoral penitenciaria, si se accede a documentos o diferentes elementos. También tenemos dentro de las fuentes de información los destinatarios de las actividades o los servicios e iniciativas. Entonces, hace falta platicar con ellos para conocer vivencias, experiencias, opiniones, percepciones que ellos tienen acerca de la realidad. Entonces hace una pequeña herramienta y entonces se puede poner a dialogar uno con esas personas. Pero también hay otros agentes que son claves dentro de este análisis de la realidad. Hay informadores claves de la comunidad. Yo fui párroco en una comunidad de Monterrey donde había dos señoras. Cuando el párroco anterior se va, me dice, mira, tienes el periódico bueno y el periódico malo. Entonces, doña Estrella es el periódico malo y doña Juanita es el periódico bueno. Entonces, si tú quieres conocer cómo anda tu parroquia, siéntate con ellas a platicar. Y ya doña Estrella y doña Juanita se encargarán de ponerte al tanto. Si sabes que hay algún problema, oiga, doña Estrella, ¿usted ha escuchado algo de esto? Y doña Estrella te va a estrellar, te va a hablar. Entonces, pero a veces, digamos, no capitalizamos pues esas fuentes de información. Tenemos personas con mayor experiencia, con personas con memoria. O sea, esto es lamentable. Si algo tiene, bueno, no digo algo, sino una de las grandes riquezas de la pastoral de pueblos originarios es la riqueza de las personas mayores. O sea, su sabiduría. Pero en las ciudades los abuelos están abandonados. O sea, no se les toma en cuenta. Y a veces, o sea, qué bueno que haya jóvenes en nuestros consejos de pastoral, pero oye, no hagas a un lado la memoria histórica de la comunidad. Entonces, ellos se acuerdan del primer párroco, se acuerdan de cuando pusieron la primera piedra, ellos se acuerdan de que vino un pistolero y empezó a tirar balazos cuando estaban poniendo la campana del templo, y ahí hay fuentes de información, personas con experiencia. Hay personas que cumplen funciones que les ponen en contacto directo con los destinatarios. Los jueces de barrio, no sé si todavía existan los jueces de barrio, pero cuando yo era niño, don Jesús Palomo era el juez de barrios toda la vida y era la autoridad. O sea, era el que daba el permiso. Y ahorita todavía, por ejemplo, para que puedan los abuelos, por ejemplo, sacar a los hijos menores de edad, van con el juez de barrio y le dicen, oiga, ponga ahí que yo soy la abuela de mi nieta, porque pues mi hija y su esposo no puede viajar, pero deme una carta. Y bueno, hay personas que por funciones pueden tener también información. Obviamente comunicadores y líderes sociales, religiosos y culturales. En todas las comunidades existe la lideresa. La lideresa o el líder, que son los que mueven gran parte de la vida de la comunidad, y a veces nosotros no capitalizamos esa fuente de información que ellos pueden darnos. Obviamente la comunidad en general, y a veces es bien difícil, dices, bueno, pues cuando junto a la comunidad, si tú tienes sectores, pues vas con los diferentes sectores para poder analizar porciones de tu territorialidad.
entonces vas haciendo cuestionarios y la comunidad es la que va dándote la información. Hay personas que también han tenido un ejercicio de investigación, son especialistas, profesionales, técnicos, miembros de instituciones académicas y a veces esto implica a lo mejor tocar la puerta de alguna universidad para hacer el análisis de algún fenómeno social que se haya vivido y también recurrir a esta otra fuente de información. Hay personas que son responsables públicos, políticos y técnicos. A veces en las comunidades nos damos cuenta, sobre todo cuando se acerca el 1 de julio del 2018, que salen muchísimos que la ministro, o sea, su hijo va a ser de regente o va a ser va a estar ahí en el, ¿cómo se llama? El cabildo. Y va y dice, oiga padre, haga una oración por mi hijo, porque si gana el alcalde, va a estar en el cabildo, va a ser el regente número 1 ahí. Y a veces vamos ubicando esas personas que a veces nomás se nos aparecen cuando se ofrece algo, pero que también podemos nosotros recurrir. A veces no nos damos cuenta, pero está el rector de una universidad sentado en nuestra feligresía, escuchando la Santa Misa, o alguna persona que tiene un lazo con el sector empresarial y de pronto te lo encuentras y dice, oye padre, fíjate pues que yo voy a tu parroquia o he estado por ahí, o un director de un hospital, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy director del hospital civil aquí en la ciudad o en el estado y hace falta ubicar responsables públicos, políticos y técnicos con competencia para poder recurrir a la información. También están los medios de comunicación. Aquí obviamente habrá que tener siempre muchísimo cuidado, pero también son medios que van socializando la información y tú tienes que tener lectura madura de lo que ellos te dicen, que sí, que no, que es sensacionalismo. A veces hay estudios, investigaciones y estadísticas. En estos días ha habido lo que son talleres de mitigación de riesgos, de desastres. ¿Y para qué hacer un atlas de riesgos si, por ejemplo, ya tienen los estados atlas de riesgo sectorizados? Entonces, hay estudios, investigaciones y estadísticas publicadas en entidades diversas y hace falta pues que solamente vayas y las pidas, o sea, y entonces vas teniendo un trabajo de una información que a veces no recurrimos. Yo sé que algunos de los que estamos aquí, por ejemplo, hemos recurrido al INEGI. El INEGI con su sede en Aguascalientes, pero si tú te acercas al INEGI en tu propia entidad federativa, te dan lo que busques, o sea, ¿cuántas personas mayores de 60 años hay en este territorio? O sea, ¿cuántas madres solteras hay en ese territorio? O sea, ¿cuántas personas con capacidades especiales hay en ese territorio? Y entonces, a veces nos falta recurrir, o sea, es que voy a hacer una encuesta para ver cuántas personas con capacidades diferentes hay en mi territorio. Ve al INEGI y te van a dar toda la información y ahí lo tienes. Y ya vas a saber pues, que quizá una de las situaciones sociales más imperantes en tu territorio pues son las madres solteras. Y bueno, ¿qué vamos a hacer por ellas? O sea, para que, digamos, saquen adelante la familia. Mañana vamos a hablar sobre la familia, primero Dios. Pero en este momento hay cerca del 30% de familias monoparentales, donde la mujer asume el liderazgo dentro de la familia. Hace 3 años era 25%, pero ahorita ya hablan de cerca de un 30%. Y no sé cómo vaya a salir ahora el censo del 20%, porque viene con la década el nuevo censo de estadística, de geografía, informática. Pero bueno, pues tú ya ubicas y entonces dices, bueno, quiero potencializar, quiero, aunque la palabra no nos guste mucho, de empoderarlas, bueno, les doy medios de vida, les doy capacitación para que puedan ellas desarrollarse. Y hay otros productos y expresiones socioculturales. A veces los mismos corridos. Ahora que murió Celso Piñata, todos le lloramos así.
la cumbia de La Paz, la cumbia de la Negra Betty, bueno, a lo mejor a ustedes no les gustaba Celso Piña, pero Iñaki Alzugaray es un comunicólogo, es director ahí en Nuevo León, de Radio Nuevo León y de TV Nuevo León. Y entonces él era muy amigo por su oficio de comunicólogo, y Celso Piña pues fue varias veces a sus programas en la radio y en la televisión de Nuevo León. Incluso cuando fue el famoso Gabo, Gabriel García Márquez a Monterrey, por los 60 aniversario de lo que era el Tecnológico de Monterrey, se encuentran Gabo con Celso Piña. Por ahí hay un documento en YouTube que lo pueden acceder, muy interesante, o sea, donde está Gabo bailando la cumbia vallenata de Celso Piña. Pero, por ejemplo, Iñaki Alzugaray entrevista a Celso Piña y dice, bueno, ya vamos a cerrar el programa, Celso, ¿tú crees, o sea, si Iñaki Alzugaray mereciera que alguien le compusiera una canción, ¿qué tipo de canción crees que merecería Iñaki Alzugaray? Él es vasco, reside ahí en Monterrey. Y entonces Celso Piñatas le dice a Iñaki Alzugaray, dice, Iñaki, tú te mereces una cumbia. ¿Y por qué? Porque si tú mataras gente, merecerías un corrido. Pero tú alegras a la gente, tú edificas y haces bien por la sociedad, tú mereces una cumbia, y una cumbia bonita, alegre. Pero fíjate cómo el mismo Celso Piña hacía un análisis social de elementos culturales que a veces tenemos contacto, y ahí hay muchísima información. No digo, podríamos hablar de tantas cosas. Muchos de los que estamos aquí decían que las canciones de antes eran canciones, y él no ha dicho, los que estamos aquí, pero analiza cómo está la sociedad escuchando las canciones. O sea, ahí puedes hacer un análisis social. O sea, hay cada basura y hay cada situación grotesca, pues no es más que descomposición social. Entonces, productos y expresiones socioculturales. Obviamente hay relatos, hay costumbres, hay tradiciones. O sea, en nuestros pueblos originarios, si revisas las tradiciones, oye, pues ahí tienes un excelente análisis de la realidad. Y dentro de esta información, obviamente Internet, pero con los cuidados que ya decíamos. Gestión del conocimiento, sobre todo gestión colectiva del conocimiento en torno a lo que la Internet nos ofrece. Hay a veces posibilidades de combinar diferentes fuentes de información para poder tener nosotros una mayor validez en el análisis de la realidad que hacemos. Pongo aquí solamente un método. Vamos a compartirles dos documentos. El primero, que es que es una edición para compartirlo en estos prácticamente ya 40 minutos que hemos estado platicando. Les pongo solo un ejemplo, pero ahorita abro el otro documento donde vienen pues por lo menos unas 17 metodologías o estructuras también como recomendaciones para el análisis de la realidad. Este es muy sencillo porque se llama de pe a pa, así, de pe a pa. ¿Cuál método usas? El de pe a pa. Entonces la P de preguntar, la E de escuchar, la A de analizar, la P de priorizar y la A, obviamente, de actuar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que ir a preguntar. O sea, date tiempo para salir, para ir a tocar puertas, para ir a reuniones y obviamente elabora las preguntas adecuadas. De acuerdo, obviamente, te decía el objetivo, será la ficha de preguntas que tú quieras realizar. Entonces, pregunta, o sea, este es el paso número 1. Muchos queremos irnos al 2, 3, 4, 5 y no hicimos el 1, pero hace falta eso, pregunta. Pero junto con preguntar, aprende a escuchar. A veces el lenguaje paraverbal. Hay un médico argentino,
ahorita no ubico el nombre, pero si lo recuerdo al ratito, si no mañana se los doy para no falsear el dato, pero este médico argentino dice, la labor de un médico es diagnosticar la enfermedad del paciente con aquello que nos dice y con aquello que se calla. ¿Sí? La labor de un médico es diagnosticar el padecimiento de nuestro enfermito, sabiendo escuchar lo que nos dice y sabiendo adivinar aquello que él se calla. Y sí, o sea, escucha, pero a veces escucha los silencios, escucha el lenguaje paraverbal, obviamente, sin alargarme mucho, pero existe ese libro de Carlos G. Vallés, de Te amo, te odio, donde habla acerca de escuchar con los ojos. Dice que fue una muchacha con problemas familiares y quiere hablar con él la escucha, da embroncada con sus papás y ella trae un pañuelo en la mano. Y hay un momento en que Carlos G. Vallés le pregunta, oye, ¿quieres a tus papás? Y dice que la muchacha apretaba el pañuelo y decía, sí, los quiero muchísimo. Oye, obviamente ella no, pues digamos, no se daba, o si se daba cuenta, era algo inconsciente. Le vuelve a preguntar, oye, quiero preguntarte otra vez, ¿quieres a tus papás? Los quiero muchísimo. Y apretaba el pañuelo. Y digamos, a veces escuchamos mejor con los ojos. A veces el problema es que no hemos recorrido nuestras calles. A veces el mejor diagnóstico de la realidad es ve, camina, si hay algo que te llama la atención, apúntale, 40 cantinas, canijo, y 2 centros de salud, 50 casas con techo de lámina. Sí, o sea, la mejor forma de escuchar es ver. Es ver. Pero yo, párroco, en mi escritorio, que nunca he recorrido los sectores de mi parroquia, quiero tener el análisis de la realidad. Es que junté a los expertos. O sea, se puede hacer análisis de la realidad con poco recurso. Pero el recurso tiempo, que es el que a veces no queremos dar, nos cuesta mucho. Viene el analizar, que ya veíamos en ese estudiar, conocer, comprender y después poder desenvolverte en esta realidad. Aquí viene de forma de seleccionar, ordenar, relacionar, interpretar y elaborar, completar un mapa de la realidad en ese analizar. Y viene lo de priorizar. Muy bien, ya detecté muchos problemas. ¿Por dónde empiezo? Pues puede ser por lo mayoritario, aquello que afecta a mayor número de personas. No, mejor lo radical. ¿Dónde está el problema? O sea, no voy a los efectos, sino a las causas que hace un momento mencionábamos. No, voy a lo urgente. Hay cosas que no pueden aplazarse. No, mejor voy a lo que afecta a los sectores más sensibles. No, mejor voy donde nadie actúa, porque todo el mundo está en aquella colonia y en esta colonia nadie está. Y entonces hace falta la P de priorizar. Y viene la última letra de P a P, que es el actuar, donde ya haces planes, actividades, proyectos, con objetivos, con destinatarios, con recursos, actividades, con qué cuentas y sobre todo una capacidad también de evaluar que debe haber dentro de el análisis de la realidad. Les decía, este otro contenido que ya aquí se acaba mi presentación, pero se van a llevar este otro contenido que en esa forma de acceder nos da la Secretaría. Voy a ponerle aquí. Ya ahorita ya estoy prácticamente en el tiempo. Hace un año les compartí este método del subcomandante Marcos en la 13ª estela, que habla acerca de los procesos que tienen nuestros hermanos en Chiapas, que le llama el método del caracol.
digamos, ahí viene descrito como el subcomandante Marcos lo refiere. Chiapas, la 13ª estela, es la fuente de donde viene este elemento metodológico. También les comparto un tema sobre lo que es observatorio, pero primero, ¿qué no es un observatorio? Para no tener, ahí las letras pues las cambian de un color a otro por la cuestión de que se vea bien. ¿Qué no es? Ahora sí, ¿qué es un observatorio? Para poder ubicar lo que significaría. Esto que ya les compartí, esto es fundamental, comunicar resultados. Después, bueno, una herramienta, estas herramientas, aquí, el diseño de esta semana lo hicimos en una labor colegiada. Hemos tratado de que lo que hacemos sea en diálogo y hay un equipo responsable de la formación dentro de lo que es la comisión. Y obviamente yo estoy incluido ahí, pero la semana sí se diseñó, hemos discernido que es una buena opción, pero para la segunda sesión, que sería tercer y cuarto módulo, considero que sí tenemos que darnos tiempo para ejercitar. O sea, cómo te doy herramientas y una caja cerrada y llévatela y si no aprendemos a usar las herramientas. Entonces, una cartografía social de cómo se encuentra tu lugar, preguntas orientadoras, el esquema del árbol de problemas, algunos pasos que tienes que dar, problemas propuestos, o sea, puede hacerse ese ejercicio y yo lo propondría que lo hiciéramos después para ubicar problemáticas, escasez vocacional, pederastía, ausencia de compromiso eclesial, desintegración de familia, drogadicción infantil y juvenil, y entonces poder ubicar cuáles son las causas y cuáles son los efectos ante el problema central. Para poder ubicar. También un árbol de problemas te debe llevar a un árbol de soluciones, donde entonces se cambian las causas por medios y, gracias amigo, árbol de soluciones. Y ya, esquema de PEAPACA que aquí está, ya esto es rápido, ya ni lo menciono. Un cuestionario de autodiagnóstico organizativo, o sea, cómo nos calificamos en nuestra organización. Y viene aquí y viene la calificación. O sea, de 35 a 40, excelente, pero de 9 a 12 ceros, urgente atención de solución institucional. El DAFO o el FODA vienen fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y vienen diferentes esquemas, estrategias, esto es importante, mapeo de actores y sectores de comunidad, mapeo de actores y sectores de la comunidad por problemas y soluciones, preguntas orientadoras, tipología de las relaciones también, para poder ubicar ese mapeo. Actividad para análisis de la realidad también, sobre lugares, sobre personas, contar historias, juzgar ejemplos de actividad de discernimiento de la vida con un texto bíblico, con pasos de una lección divina. Y finalmente, el actuar ejemplo de actividad de celebración de la vida, también una celebración litúrgica para que se pueda tener dentro de la comunidad. Y hasta ahí termina. Se van a llevar los dos documentos, esta tiene prácticamente 98 diapositivas, pero ya ustedes lo leerán poco a poco. Dios mediante, en el segundo bloque o segundo tiempo de formación, haremos algunos ejercicios con alguna otra herramienta. Pues muchas gracias y vamos a la Santa Misa. Agradecemos al Padre Rogelio.